A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, y también estamos en tiempo real. Desde cualquier parte del mundo nos pueden mirar en www.telesucesos.net, y luego también en YouTube. Posterior a la emisión en vivo de este programa, se cuelga el video en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy del asambleísta Paul Buestán. Él es asambleísta por Cañar, perteneciente al Movimiento Construye. El Movimiento Construye, todos sabemos, se ha visto mermado, digamos, en su número. Son 19 el bloque que se encuentra actualmente, pero están con una serie de propuestas, las cuales las vamos a analizar el día de hoy. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a toda la sintonía de Telesucesos. Un abrazo fraterno al pueblo ecuatoriano. 32 años tiene el asambleísta, ha sido funcionario público, me comentaba, en lo que es el Cañar, y es la primera vez que incursiona ya en el campo de la política. Siempre le ha gustado el tema de la política y primera vez que incursiona dentro de esta línea, llegando a ser asambleísta, en este caso por Cañar. Así es, bueno, yo desde muy joven incursioné en política, pero no electoral, en política universitaria, en política social, sobre todo, con muchos aspectos de mi comunidad, de la provincia de Cañar. Y claro, he hecho algunas actuaciones en materia legal, sobre todo escribí un libro respecto a reformas del Código Orgánico Integral Penal. Luego también anclé en política de lucha contra la corrupción. Fui abogado de César Montúfar en el caso de sobornos contra Jorge Glass, de asociación ilícita. Y eso. ¿Usted fue el abogado? Sí, ¿ya? Justamente con César Montúfar y otro equipo técnico jurídico de acá de la ciudad de Quito, ¿no? Y estructuramos una propuesta que sobre todo es no defraudar a la gente, no claudicar y cumplir lo que hemos dicho en campaña, y eso es lo que venimos haciendo desde el Parlamento, a pesar de que existe, la ciudadanía conoce un pacto hasta formalizado, diría yo, respecto a la estructura de la Asamblea, del Consejo de Administración Legislativa, de las comisiones dentro de la Asamblea, del cual no somos parte, y eso nos permite sobre todo actuar de manera independiente y cumplir lo que hemos dicho en campaña, ¿no? Un plan formalizado que puede terminar formalizado, dependiendo cómo se vengan además las votaciones en los temas, algunos de ellos que vamos a hablar el día de hoy. El Movimiento Construye va a presentar un proyecto de ley de enmienda constitucional al artículo 79 de la Constitución. Este es el tema que tiene que ver con la extradición. Mire, yo creo que la seguridad en este país es el enfoque donde la ciudadanía está preocupada, ¿no? Más allá del tema de discursos políticos, de demagogia, porque el Parlamento tiene que cambiar. El tema de un discurso no tiene impacto social si es que no existen acciones que acompañen al mismo. Y es ahí en donde nosotros hemos buscado la manera de darle y brindarle esas acciones con resultados a la población. Hemos hecho el lanzamiento de la propuesta de iniciativa para la enmienda constitucional al 79 de la Constitución de la República, que impide, en todo caso, la extradición de ciudadanos ecuatorianos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos buscar con esta enmienda? Que en 4 circunstancias particulares se pueda generar el requerimiento de estados en donde se hayan cometido delitos por ecuatorianos. Estos son delincuencia organizada, entiéndase como una estructura criminal en la que 2 o más personas coadyuvan para la comisión de un delito, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, que sin duda alguna en nuestro país ha incubado un sector de la ciudadanía, sobre todo por la falta de empleo, por la falta de ingresos económicos, que lamentablemente terminan cayendo en las manos y en los lazos de la delincuencia. Y que tiene una estructura transnacional el narcotráfico. Justamente, y se cometen, la mayoría de estos delitos tienen una territorialidad y una competencia en países vecinos, y que lamentablemente, al ser una figura de derecho internacional público, no tiene acogida en este país. Con esta extradición se va a permitir que se realice la justicia y que no queden impunidad esos delitos. En una segunda arista tenemos los delitos de carácter transnacional, dentro de los cuales, por ejemplo, está el lavado de activos, este tráfico de personas, que en provincias como, generalizado en el país, existe una ola abundante del tráfico de personas, ¿no? Y también tenemos otros delitos, como por ejemplo, ahí también el tráfico de pornografía infantil,
que lamentablemente nos está haciendo bastante daño y no existe una política criminal ni una política pública que enfrente a los mismos. Una tercera arista se podría llamar son los delitos contra la vida y una cuarta arista serían los delitos de carácter sexual. Lamentablemente, muchos ecuatorianos que cometen este tipo de ilícitos anclados a delincuencia generalizada y delincuencia internacional se vienen y se refugian en este país. Y lamentablemente al no tener una administración de justicia que sea efectiva y eficaz para justamente estar del lado de las víctimas, hemos perdido ese poder de administración y es necesario que la política internacional con política de justicia se pueda materializar en este país y con eso contrarrestar los grandes índices que existen de asesinatos, por ejemplo. Hemos subido de 7 víctimas de asesinato por cada 100.000 habitantes a 44 víctimas. Tenemos aproximadamente 80 muertes violentas al día. Eso es grave en este país y hay que frenarlo de alguna manera. Así es. Ahora, este tema es el mismo tema que se planteó en la consulta popular y que fue negado por un 51.6% de la población. Lastimosamente, ahí realmente lo que fue un rechazo al gobierno que feneció de Guillermo Lasso, más no la gente analizó el contenido de la pregunta, que era una pregunta yo creo que lógica, que permitía el ir dando herramientas para poder ir terminando el tema de la inseguridad, ¿no? Mire, lamentablemente en este país lo que han hecho las consultas populares, que son un pronunciamiento de nuestra que son gente, herramientas, así, son cortinas de humo, ¿no? Por en donde se supuesto. pone en disputa no lo que se está preguntando, sino más bien la posición política del gobierno que esté en ese momento. Sí. Es como una encuesta, grave daño. Es como una encuesta para medir la popularidad. Y exacto, y justamente qué es lo que se contrapone ahí. Es un tema de si están o no están a favor del gobierno de turno, cuando lo trascendente es lo que se preguntaba. Pero hay algo importante en esa consulta popular y es un pronunciamiento de la Corte Constitucional de este país, en donde ya le dan pautas para que justamente caiga en manos de la Asamblea Nacional el tratamiento de esta enmienda. ¿Por qué? Porque no distorsiona la estructura del Estado, que sería materia ya de un referéndum, y porque justamente no existe restricción de derechos. Lo que acá justamente en el pronunciamiento de la Corte Constitucional se analiza son elementos fundamentales como la realización de la justicia, la cooperación internacional, la no impunidad y sobre todo buscar un beneficio para que las familias de la comunidad internacional y claro, la comunidad ecuatoriana pueda vivir en paz. Vea, yo creo que este tema no es político, este tema es de trascendencia de recuperar esta institución de la sociedad como es la familia. Yo recuerdo cuando era niño, jugábamos en las calles hasta 10 de la noche tranquilamente. Hoy, no pasaba. A las 6 de la tarde ya tienen que estar todos encerrados, porque lamentablemente tememos por la vida de nosotros, de nuestros seres queridos. El tema de secuestros en este país, el tema de la extorsión, no se puede dinamizar la economía de las pequeñas familias que son las que generan a su vez el empleo. ¿Por qué? Porque todos están vacunados. Eso tiene que cambiar en el país. ¿Y cómo cambiamos? Justamente con acciones como estas, desde la legislatura. Ajá. El artículo 79 de la Constitución, en su parte medular, dice: en ningún caso se permitirá la extradición. Así es. El cambio sería: se permitirá la extradición en los siguientes puntos. En estos 4 puntos. Así será. Ahí iría, y sobre eso se iría conformando en base a los debates, además que se tenga. Se necesita 46 votos, ¿es para dar trámite? 46 firmas para poder presentar la solicitud. Hemos recogido, nos faltan aproximadamente unas 10 firmas. Entendemos que existen 19 de ustedes. Exacto, y otros asambleístas. ¿Gente nueva se ha unido? Sí, existe una buena posición de este colectivo que coadyuvan, ¿no? Yo creo que hoy los asambleístas estamos bajo la lupa de los ecuatorianos y situaciones como estas no tienen que ver con banderas políticas. Correcto. Yo, por ejemplo, he dicho, yo desde que me he sentado en esa legislatura tengo que responder a mi electorado, trabajar por ese pueblo y sobre todo trascender, porque es un año 4 meses en donde si es que no hacemos las cosas bien, lamentablemente la ciudadanía no va a recuperar esa credibilidad del primer poder del Estado, ¿no? Estamos para devolverle dignidad, sobre todo al electorado, y para no caer en este tema de los pactos, de venderse por un plato de lentejas a cambio de espacios de poder. Yo creo que estamos para responder al pueblo. Así es. Dentro de lo que se ha venido dando en la Asamblea, además, porque se vienen impulsando ciertas cosas, algunas ya se han presentado dentro de las comisiones, se tiene que dar paso en el CAL, pero el día de ayer, jueves 30 de noviembre, se resolvió y se emitió, digamos, una resolución por parte de la Asamblea
condenando, digamos, el gobierno de Guillermo Lasso en la persona de él, haciéndole como responsable político de peculado. Así es. Existen las pruebas de que él conocía de estos elementos de peculado, lejos de que tengamos la posición de que creo que a la mayoría de ecuatorianos no nos gustó el desempeño del gobierno del señor Lasso, pero ¿existen esos elementos como para decir que es responsable político de ese peculado? Bueno, usted lo ha dicho, el pueblo ecuatoriano calificado como uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, sobre todo en la actualidad en la que vivimos, con los índices de criminalidad, con la falta de política pública, con el descuido y sobre todo con algunos argumentos que incluso lo vinculan a temas de corrupción. Eso es innegable en este país. Lo que sí hemos sido nosotros frontales es en establecer que desde la legislatura el espacio donde se crean, donde se modifican o se eliminan las normas de este país, no se puede cometer ilegalidades. El tema de establecer una censura contradiciendo lo que determina el artículo 129 y 131 Eso de la no se Constitución podía dar, sería el desconocer e improvisar por parte de la Asamblea Nacional. Eso no estaba en una hoja de ruta, al menos siendo legalistas, ¿no? Y conociendo del derecho. Pero sí se realizó o se mocionó por parte del sector correísta una resolución en la que se le conmina como ejecutor de los delitos vinculados al peculado. Si bien es cierto, durante la sustanciación que existió ya en la anterior asamblea no existieron los elementos para aprobar ese tema para el juicio político, ya será la justicia ordinaria la que determine si es que existe o no existe la concomisación de este delito y sancionarlo, ¿no? Si es que así amerita el caso. Claro, existe una investigación abierta por parte de Fiscalía y él era el responsable de nombrar a la persona que estaba a cargo de las empresas públicas, ¿no? En este caso. Y en la misma arista, la Contraloría General del Estado tendrá la intervención a través de su auditoría para determinar si es que existe o no existe una responsabilidad de carácter administrativo, ¿no? Todo esto será ya materia de la justicia ordinaria. Lo que no podríamos permitir es que a través de la Asamblea se incursione o se meta la mano en la Administración de Justicia, ¿no? O se direccione hacia buscar una sanción de carácter ilegal, porque eso sería el generar desde la Asamblea este tema. Pero estamos seguros de que de alguna u otra manera la justicia se podrá materializar a través de sus aristas necesarias que se encuentran reguladas en la normativa, ¿no? Y claro, el gobierno de Guillermo Lasso no solamente ha estado involucrado en esos temas, sino también hay grandes antecedentes con el mismo tema de la mafia albanesa, ¿no? Y eso también hay que hacer justicia en este país. No podemos defender a un gobierno de ese carácter tan nefasto que ha sido para esta patria. Volviendo al proyecto de la enmienda constitucional, ¿cuándo se espera tener con las firmas? ¿Cuándo se lo piensa presentar? ¿Se han puesto una fecha ustedes para conseguir esas firmas necesarias y presentarlo ya? Por supuesto, en el transcurso de la semana que viene ya va a ser ingresado a trámite, se presentará ante el presidente de la Asamblea Nacional para que a su vez remita al Consejo de Administración Legislativa, quien está en la normativa. Hay que establecer un procedimiento conforme reza la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se remita a la Corte Constitucional. Con estos argumentos de la sentencia que ya se obtuvo por parte de esta entidad, nuevamente regresará al Consejo de Administración Legislativa para que se cree una comisión especializada justamente para esta enmienda y enseguida ya se pondrá en tratamiento de los asambleístas. Muy bien. Otro de los proyectos que ustedes van a presentar está el juicio político a los vocales de la Judicatura, en este caso Wilman Terán y Javier Muñoz. Están trabajando también en ese aspecto. Por supuesto, nosotros creemos de que las instituciones del Estado le tienen que responder al pueblo. Dentro del Consejo de la Judicatura han existido varias y significativas omisiones administrativas, sobre todo direccionamientos que son netamente probables y que lamentablemente han hecho de que la administración de justicia en este país no se materialice. Durante el transcurso de la semana, como bloque y claro, encabezados por el legislador Jorge Peñafiel, se están ya haciendo el recabamiento de información y sobre todo obteniendo las firmas de respaldo para el posible juicio político, no digamos posible, para el juicio político en contra de los representantes del Consejo de la Judicatura encabezados por Wilman Terán. Ahí vamos a ver también qué es lo que pasa con quienes respaldan. Los previos, quienes respaldan. Exacto, y quienes también han tenido esos acuerdos previos, como usted lo dice, que lamentablemente a veces generan barreras para tomar decisiones de fiscalización y de lucha contra estos espacios nefastos del país. El juicio a la fiscal Diana Salazar, presentado por el correísmo,
¿Y tiene el apoyo de ustedes? Bueno, no, nosotros creemos que el espacio de vendetas en la Asamblea tiene que terminarse. Un espacio en donde se generan odios de un sector hacia quienes han estado impulsando la administración de justicia no puede ser materializado. Sobre todo para quienes han, en calidad de abogados del Estado, la fiscal general ha impulsado en el caso de sobornos, más bien deberíamos reforzar para que se sigan investigando este tipo de actuaciones. Que tenga el respaldo. Así es, ciudadano. Nosotros no estaremos de acuerdo a, ya digo, a que se quiera politizar y disimular una vendetta a través de un juicio político. Lo mismo pasa, por ejemplo, en estos acuerdos, en estos pactos. Yo soy parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Cultos, de Cultura. En este espacio, por ejemplo, salió a la luz de una posible amnistía para Ricardo Patiño. Cuando fue esta persona prófuga de la justicia, es prófuga de la justicia y ha cometido un delito tipificado como instigación, tipificado en el 363 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Ya lo presentaron esto dentro de la comisión o solamente fue? Está en trámite, claro. Está en trámite ese proceso y de seguro va a llegar por la cabeza es la presidenta de la comisión. Nosotros sugerimos de que en estos casos no se puede denominar una figura de un delito de carácter político. Sobre todo porque tenemos antecedentes en este país, por ejemplo, los comandos del Taura, que en 1989 fueron acusados por el tema de secuestro León Febres Cordero. 87 creo que fue, 87, ¿no? sí, perdón. Sí, correcto. Y claro, en el 2018 fueron sujetos de esta figura de la amnistía, porque se configuró este tipo de persecución política. Lo mismo pasó en mi provincia, en el Cañar. Personas que aplicaron la justicia indígena reconocida en este país fueron acusados de secuestro y extorsión, y en el 2020 también fueron afortunadamente aplicada la amnistía para poder extinguir la pena. Claro, la amnistía es la extinción de la pena, es una figura que extingue la pena según el Código Orgánico Integral Penal. Pero para estas personas que no dieron cara a la justicia, más bien son prófugos de la justicia, con pruebas fundamentadas, fueron sujetos de un delito de peculado, además, porque los otros, claro, son... Así es, y yo creo que no sería sujeto de una amnistía. O sea, intentar vulnerar el sistema jurídico y aplicar una figura para delitos justamente de un análisis subjetivo de carácter político hacia alguien que cometió un delito no está en las miras de... Y que abriría además la ventana a un montón de otros casos. Y claro, y eso sí es generar impunidad en el país, y eso es lo que no queremos que se configure. Correcto. Bueno, la Asamblea viene entonces desarrollándose dentro de estos temas, un acuerdo inicial que está formalizado, como usted decía, y que permitió primero un reparto o una estructuración, digámosla, de lo que son las comisiones permanentes, de lo que es el CAL y de todo eso. ¿Cómo se encuentra ahorita el grupo de Construye? Existe además también la conformación de una comisión para investigar el tema del magnicidio de Fernando Villavicencio. Ahí están 2 integrantes. ¿Qué se trata con esta comisión? De ir encontrando una línea paralela a la que realiza la Fiscalía, por ejemplo, de investigación, pidiendo también documentación y pudiendo aportar y llegar a determinar qué es lo que sucedió. Así es, bueno, nosotros como bloque de Construye 25 estamos solventes, somos 19 personas no improvisadas en la legislatura, y eso es lo que nos hace la diferencia. No vamos a hablar por hablar, a dar discursos florecidos, a pelearnos por la disputa del nombre de Fernando Villavicencio. Lo estamos haciendo lo que Fernando Villavicencio hubiese hecho en el Parlamento: fiscalizar, proponer normativa contra la inseguridad, alzar la voz cuando se tiene que alzar la voz y decir de frente que existen unos pactos que nos van a hacer daño. Esperemos que estos pactos, más allá de la formalización a la que me referí, terminen en beneficio del país. Y es necesario los acuerdos, los consensos para buscar. ¿Es positiva esta comisión que se ha creado? Claro que sí. Está a la cabeza Viviana Zambrano, tenemos otra compañera como es Sandra Rueda, que son personas que conocen del tema legal y sobre todo conocen de la no intromisión en la administración de justicia. ¿Qué es lo que hará esta comisión? A través de figuras que determinan el mismo Código Orgánico Integral Penal, como el numeral 5 del artículo, el numeral 16 del artículo 5 del mismo, establecer este principio de publicidad, para que se pueda determinar cuáles son las acciones que la Fiscalía General del Estado y la Administración de Justicia han emprendido frente a este magnicidio que se dio en el país. Recordemos nosotros de que no se trata de un simple delito que lamentablemente se comete todos los días en las calles, se trata de que se empañó de sangre un proceso electoral, la democracia, y claro, alrededor de 2 millones de voluntades que
votaron por Construye 25 necesitan tener respuestas oportunas a qué es lo que pasó. Tampoco podemos olvidar que los actores materiales de este delito perdieron la vida en el sector carcelario, que lamentablemente ha fracasado en este país. El sistema de rehabilitación social es una catástrofe y tenemos que dar con los actores intelectuales. Esa es la figura que queremos desde esta comisión materializar y sobre todo no intrometernos en la justicia, pero sí hacer un trabajo paralelo para poder dar con los responsables de este magnicidio. Así es. En el tema de Patricio Carrillo, ¿han botado la toalla o se está haciendo gestiones a nivel internacional? Jamás. Nosotros consideramos de que la segunda persona con más votación a nivel del país se merece respeto, más no él, sino la democracia y la gente que confió en esa propuesta política y en esa figura que ha hecho un trabajo muy fuerte en este país. Sobre todo porque existió de parte del Tribunal Contencioso Electoral se en ese restituyó momento, los derechos políticos. Se le dijo, siga, puede participar, Existe, adelante señor. Exacto, y existe jurisprudencia en el campo ya internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en casos similares. No se puede confundir una sanción de carácter político a una sanción de carácter jurisdiccional. Y eso es lo que en este país lamentablemente está pasando. Nosotros no hemos tirado la toalla, más bien el respaldo frontal a quien ha luchado contra la corrupción en el ISPOL, a quien dio con casos de justamente de la delincuencia organizada, como el caso Norero. Nosotros creemos y estamos seguros de que la justicia en algún momento brillará y no hemos tirado la toalla. Los próximos días vamos a tener también respuestas respecto de la justicia nacional e internacional que creemos que será efectiva. ¿Esto es una obstrucción política, creen ustedes? Nosotros creemos que sí. Nosotros sí creemos esto porque justamente desde ahí la Administración de Justicia nos sigue fallando. Vuelvo y recalco, se le restituyó por el máximo poder electoral del Estado los derechos para que participe. Y luego querer entorpecer una posición y una ejercicio de las funciones, porque al final de cuentas somos funcionarios públicos que respondemos por acciones o omisiones, es intrometerse en la función pública y sobre todo en la voluntad del pueblo ecuatoriano que decidió por esas figuras que nos representan en el Parlamento. ¿Han analizado ustedes ya como bloque la ley de urgencia económica que envió el presidente Noboa? Sí, la hemos analizado, bueno, de carácter, digamos, superficial, porque existen temas también que están en la agenda. Creemos que tiene algunas aristas positivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de no subir el IVA para el pueblo ecuatoriano de a pie. También tiene otras aristas en el campo empresarial que creemos que tienen que ser analizadas con profundidad, por ejemplo, el afectar su liquidez, haciendo de que ellos sean sujetos de retención. Nos parece que es un tema que tiene que ser muy bien analizado y sobre todo porque no existe todavía un reglamento que tiene que ser emitido por el mismo presidente de la República que tiene que canalizar estas aristas para que no afecten la dinamización de la economía. Más o menos tengo una visión de que 499 grandes empresas serían estas empresas que se retengan sus impuestos, y eso generaría a lo mejor problemas en el tema de liquidación de las empresas y sobre todo a lo mejor de obstrucción también ante la sinceridad tributaria que tienen. Claro, los mecanismos tienen que ser efectivos, desde cómo se va a plasmar. De lo contrario, vamos a seguir evadiendo por parte de las grandes empresas. ¿Hay cosas con las que no están de acuerdo totalmente? Todavía no podría pronunciarme enfáticamente en qué no estamos de acuerdo, pero sí tiene que ser analizada a profundidad y en el momento oportuno nos daremos eco de un pronunciamiento en favor de la empresa ecuatoriana, en favor de sobre todo las pymes, que son las que generan y dinamizan la economía en este país, pero sobre todo en el momento que evidenciemos que existe una carga tributaria para el ciudadano de a pie, para el ciudadano que lamentablemente no tiene pues el espacio económico como estas grandes empresas, tendremos también otra posición de oposición hacia vulnerar el sistema económico de los ciudadanos. Señor asambleísta, muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fraterno a todo el pueblo ecuatoriano que nos ha podido observar en este momento. Muy gentil, gracias. El asambleísta Paul Boestán ha estado el día de hoy aquí con nosotros hablando sobre el proyecto de ley de enmienda constitucional a ese artículo 79 de la Constitución, en la cual se habla de que en ningún caso se permitirá la extradición. Ellos están planteando 4 casos específicos en los que sí se debería de permitir la extradición. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Proyecto TV con el arquitecto David López en Telesucesos, Canal 29.